Buscamos la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Es un texto bastante conocido por todos nosotros. Amén. Aleluya. Y el tema de la noche es la importancia de escudriñar las Escrituras. O escudriñando las Escrituras. Amén. San Juan 5:39, amén, hermano. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amén. Si no ha llegado, no se preocupe, que esperamos. Gloria al Señor. Aleluya. Mi alma alaba al que vive. Gloria, gloria al Señor. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que el Señor añada bendición, salud y vida a su palabra, que ella es bendita por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Primero que todo, escudriñar las Escrituras, lo que significa es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias, y corroborar lo que está escrito. Fíjese que canté el himno, la Biblia me habla de Dios, porque el mensaje principal de la Biblia es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que escudriñar es estudiar profundamente lo que dice la Escritura, averiguar cuidadosamente, ¿verdad?, lo que está allí escrito, corroborarlo por medio de la historia, por medio, ¿verdad?, de todas las cosas que se han venido estudiando, gloria al Señor, y corroborar que esta palabra de Dios es fiel y verdadera, es histórica, pero que es la verdad. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que cuando escudriñamos las Escrituras, gloria al Señor, tratamos de ver el origen de ese texto, por qué ese texto fue escrito, para qué fue escrito, quién lo escribió, gloria al nombre del Señor, aleluya. Supongo que todos aquí, ¿verdad?, saben cuál es la composición de la Biblia, que tiene 66 libros, que tiene el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, que tiene, gloria al Señor, los profetas, que tiene los evangelios, las epístolas paulinas, las epístolas generales, las epístolas, gloria al nombre del Señor, y por ahí sigue hasta llegar al Apocalipsis. Amén, hermano. Antes en la iglesia practicábamos mucho los libros de la Biblia, ¿se acuerdan? Sí, amén. Había que saberlos de memoria. De Génesis y Apocalipsis había que recitarlos. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y eso se ha perdido dentro del pueblo de Dios, ¿sabes? Se ha perdido la práctica de aprender los textos de la palabra del Señor también. Se ha perdido en muchas iglesias, gloria al nombre del Señor. No se escudriña el texto bíblico tal y cual está escrito y que traiga el mensaje que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que cuando hablamos de estudiar la palabra, voy a hablar de términos, ¿verdad?, de instituto bíblico, gloria al Señor, de una exégesis. Que una exégesis es desmenuzar el texto, es tratar de conocerlo tal y cual fue escrito en el original, gloria al Señor, y entender lo que Dios me quiere hablar a través de esa palabra. Primero, para estudiar la palabra, usted tiene que haber conocido al Señor. ¿Cuántos conocen al Señor? Todos estamos convertidos, amén. Porque la iluminación viene a través del Espíritu Santo, gloria al Señor. Y debemos tener la Biblia, debemos leer la palabra del Señor. Aleluya, y debemos tener el conocimiento básico de las Escrituras para poder entenderlas. Bendito sea el Señor. Antes, cuando alguien se convertía al Señor, lo primero que le decíamos es: lee los evangelios. ¿Por qué lo enviábamos a leer los evangelios? Porque era la vida de Cristo, eran las historias del Señor Jesús, y era para nosotros era lo más sencillo. Pero cuando usted entra en los evangelios, no son tan sencillas las enseñanzas del Maestro, amén, gloria al Señor. Pero eran historias, eran parábolas que quizás eran mucho más fácil de comprender, y hasta el día de hoy no comprendemos totalmente la Biblia. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Así que interpretar los textos bíblicos es una disciplina que debemos tener todos los creyentes. Amén. No sé si la Biblia es como la suya, la mía está, ¿verdad?, toda marcada, toda escrita. Tengo papelitos, viene algo, lo escribo por una esquinita, siempre ando con una libretita.
Amén, porque el que estudia la Escritura siempre está, ¿verdad? Todo lo que escucha, todo lo que oye, todo lo que ve, le sirve. Y ahí viene de momento la palabra del Señor y te habla a través de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Las palabras que Jesús escribe aquí, escudriñar las Escrituras, van dirigidas a gente que era conocedora de la ley. Jesús le dice estas palabras a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a todos aquellos que estaban alrededor de él, tratando de contradecir las palabras del Señor Jesús. Se supone que los escribas eran los conocedores de la ley. Amén. Porque para el pueblo judío no era la Biblia que tenemos hoy de 66 libros. Para el pueblo judío eran las Escrituras, que era el Pentateuco, eran los profetas y eran los salmos. Amén. Todavía no habían evangelios, porque los discípulos estaban con Jesús. Amén. Después vinieron las epístolas, después vino Hechos de los Apóstoles, después vinieron los demás. Pero los judíos conocían el Pentateuco, conocían las Escrituras, que eran las historias, ¿verdad? Los libros históricos, y conocían los salmos y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Así que cuando Cristo les dice escudriñar las Escrituras, lo está haciendo para hacerles entender que cuando Él decía que era el Hijo de Dios, que Él era el que había de venir, era que desde el Génesis ya la figura de Cristo se venía revelando en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Pensamos que escudriñar las Escrituras viene del Nuevo Testamento. No, hermano, desde el primer capítulo de Génesis hay interpretación, hay que escudriñar las Escrituras, porque no es una disciplina fácil de aplicar. Fíjese que cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, entra a escena Satanás. ¿Y qué es lo primero que Satanás le dice al hombre? Con que Dios ha dicho, ¿verdad? ¿Qué hace Satanás? Tratar de contradecir las palabras del Señor. Amén. Gloria al Señor. En aquella época no estaba la presencia del Espíritu Santo, pero la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto y la voz de Dios se escuchaba. Qué tremendo, hermano. Qué lindo sería que hoy en día la voz de Dios se escuchara alrededor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Adán y Eva conocían la voz de Dios. Y cuando Satanás les habló, no pudieron escudriñar el significado de las palabras que Satanás le estaba diciendo con que Dios ha dicho. Puso en duda las palabras de Dios, puso en duda las promesas de Dios, puso en duda el mandato del Señor, que era que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, con que Dios ha dicho. O sea, lo que Dios dijo no vale nada. Yo les voy a decir a ustedes que si comen el árbol van a ser más sabios que Dios. Y realmente ningún ser humano puede ser más sabio que Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque Él lo sabe todo. Así que desde el Edén Satanás está malinterpretando las Escrituras, hermanos, tergiversándolas, porque las falsas doctrinas salen de una mala enseñanza de la palabra de Dios, de una mala interpretación, de que no se escudriña el texto tal y cual está, y entonces ahí es que vienen los errores. Y si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, el enemigo viene, aleluya, y introduce en usted esa falsa palabra, esa falsa doctrina, y ahí es que viene el engaño y la apostasía. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Así que cuando Jesús dice estas palabras, en donde le están cuestionando que Él es el Hijo de Dios, Jesús va a declarar varios testimonios. Primero, en el capítulo 5 de Juan, usted va a ver, en el verso 30, los testimonios que confirman quién era Jesús. Primero tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Jesús declara que es igual al Padre y da prueba con los testimonios que confirman quién es Él. Después de Juan el Bautista, el testimonio de Juan trajo dos discípulos. Trajo a Andrés y trajo a Felipe. El testimonio de Andrés trajo a Pedro. El testimonio de Felipe a Natanael. Y el testimonio de las obras de Cristo, el testimonio del Padre. Y ahora les va a decir,
y lo más importante son las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que la palabra corrobora quién es Cristo. Amén. La palabra nos señala desde el principio quién es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo el que escudriñaba las Escrituras en el tiempo de Cristo debía saber que se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Amén. Y la mayoría que están escritas en el libro de Isaías. Uno de sus discípulos, que era levita, conocedor de las Escrituras, fue reconocido como un verdadero israelita, pues en él no había engaño. Quiero que vaya conmigo a la palabra, hermano, en Juan 1, ahí mismo, verso 43. Mire lo que dice la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel, mire este texto, mire qué importante, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la importancia de esta escritura, hermano? Mire, Felipe era conocedor de la palabra. Ahí lo dice. Este es del que hablaba el Antiguo Testamento. El hijo de José. Amén. Conocía la genealogía de Cristo. Para los judíos era importante saber quién era su familia. De qué tribu usted venía. ¿Quiénes eran sus padres, hermano? Para establecer el linaje del cual usted procedía. Natanael proclamó la deidad y lo proclama como rey. Hizo una confesión de fe. Pero lo más grande de esta escritura, hermano, gloria al nombre del Señor. Fíjense que hablamos de los demás discípulos y de las cosas negativas de Pedro. Y hablamos de Juan y Jacobo, que eran los hijos del trueno, que eran terriblitos, ¿verdad? Los dos, gloria al Señor, aleluya. Pero estos dos discípulos, Felipe y Natanael, conocían la palabra de Dios. Conocían las Escrituras. Casi nunca nadie habla de Natanael, ¿verdad? Casi nunca nadie predica de Natanael, aleluya. Gloria al Señor. Ellos reconocieron que el hombre que está frente a ellos está en las Escrituras. ¿Cómo lo sabían? Escudriñando las Escrituras. Habían leído las profecías. Las sabían, las conocían, porque todos los sábados iban a la sinagoga y escuchaban la ley, y escuchaban los profetas, y escuchaban todo lo que se hablaba allí. Así que Natanael es un creyente conocedor de las Escrituras, que asistía fielmente al culto, venía a la escuela dominical y sabía quién era Jesús. ¿Cuántos acaban al Señor? Sí, porque para conocer a Jesús hay que venir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que venir a la escuela bíblica, hay que venir al culto de estudio bíblico, que muchas iglesias han eliminado los estudios bíblicos, hermanos, pero hay que estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Así que este reconocimiento, que para un israelita era importante saber el origen, de dónde venía Cristo, gloria al Señor, aleluya, debía ser conocida por todo el pueblo de Israel. Amén. Fíjese, gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso Cristo le dijo: he aquí un verdadero israelita. Porque el verdadero israelita conocía la palabra de Dios. El creyente verdadero tiene que conocer la palabra de Dios. Amén. Tiene que escudriñar las Escrituras, hermano. Porque como Jesús le contestó a Satanás en el desierto en la tentación, escrito está. Si usted no conoce la palabra, no puede vencer las artimañas del enemigo. ¿Cuántos alaban a Dios? Esta es la espada, esta es la palabra que nos dirige, esta es la palabra que nos alumbra, hermano. Y por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor?
Dios le dejó la ley a Moisés y debía ser conocida por el pueblo, pero muchos la leían, la repetían como el papagayo, hermano, pero no la internalizaban. Cuando usted escudriña la palabra de Dios te tiene que tocar, te tiene que hablar, te tiene que transformar, tiene que causar algo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y la palabra tenía que ser enseñada de generación en generación, amén. Dios sabía que el pueblo de Israel le iba a pedir un rey, hermano, y le estableció a Moisés lo que dice en Deuteronomio 17, 18 y 19. Deuteronomio 17, 18 y 19 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Amén. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. La ley no solamente fue dada para aprenderla y repetirla, había que escudriñar el contexto de la palabra. De esa manera, conocer el texto de la raíz nos permite tener una mejor comprensión de las Escrituras. ¿Cuántos adoran al Señor? La Biblia dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Cuando usted habla de porción, ¿verdad? Hablamos de cuando usted va a comer. Amén. Se supone que comamos 3 onzas de ajo. Eso dicen los médicos. ¿Cuántas usted se come? No me diga. Eso es una porción. Una porción, 3 onzas de ajo, qué sé yo, de habichuelas y un cuarto de carne, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuando hablamos de la porción de la palabra, mi porción es Jehová, le decía yo a los hermanos de la iglesia, hermanos, todos los días usted debe comerse algo de la palabra. Amén. A veces no se comen ni un snack. Todos los días, ¿verdad? Lo trae un contexto moderno para que lo entiendan, hermano. Hay gente que no abre la Biblia en toda la semana y la abre cuando llega el domingo a la casa de Dios. Pero durante la semana se olvidaron de Jeremías, se olvidaron de Isaías, se olvidaron de los salmos, se olvidaron de los proverbios, se olvidaron del evangelio, hermano, porque no leen la escritura. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, hermano. Mire, cuando usted comienza a estudiar la palabra de Dios y comienza a leerla, la palabra te va a enriquecer, la palabra te va a ir gustando y vas a sentarte de tal manera que no vas a poder soltar lo que estás leyendo y estudiando. Por lo menos los que somos maestros de Biblia, que nos sentamos a hacer estudios, conferencias, lecciones bíblicas, hermano, a veces yo comienzo y quiero detenerme, pero si vienen ideas, pues sigo por ahí, déjame ver hasta cuánto resisto, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, porque es que la palabra de Dios es viva, es eficaz, la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que espada de 2 filos, hermano. Así que todos los días debemos tener una porción de la palabra de Dios. Un textito de la palabra de Dios. Mire, hermano, y si no puede abrir la Biblia, usted pone un video por ahí. La Biblia viene hasta hablada hoy en día. La tecnología nos da la Biblia en todas las redes sociales, hermano. Pero hay gente que ni eso tiene para poder escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír de la palabra poderosa del Señor. Amén. Gloria al Señor. Mira lo que dice la Biblia, Santiago 1:25. Santiago, epístola de Santiago, capítulo 1, verso 25. Ahí habla del oidor olvidadizo, pero también nos dice Santiago, gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Porque nos dice la palabra que tenemos que ser hacedores de la palabra. No solo la vas a leer, la vas a escudriñar, pero también la tienes que poner por práctica, amén. Y Santiago 1:25, gloria al Señor, nos dice la poderosa palabra del Señor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Mire la palabrita que está ahí. Mas el que mira atentamente. Cuando usted lee la palabra del Señor y no entiende un texto, ¿qué debe hacer nuevamente? Vuelve a leerlo.
No lo entendí la primera vez. Vuelvo la segunda vez. Vuelvo la tercera vez. Hasta que trato de que el Espíritu Santo me dé a comprender el texto sagrado. Por eso dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Amén. Todos sus sentidos tienen que estar en ese estudio de la palabra. Evitar las distracciones, hermano. Cuando leemos la palabra, ¿verdad? A veces nos ponemos en nuestra casa a leer la palabra y el vecino se le ocurre poner música, el otro prende la podadora, el otro pone la máquina de presión y usted dice, de verdad que esto es el enemigo que no quiere que yo estudie la palabra, bendito sea Dios. Amén. Buscamos el tiempo para tener ese contacto con Dios y mirar atentamente la perfecta ley, la atención o el interés que usted ponga en la palabra de Dios, en el texto bíblico, le va a ayudar a comprender mejor la palabra. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces hemos leído textos y escuchamos la interpretación y escuchamos predicaciones? Pero no es hasta que nos habla a nosotros en el corazón que verdaderamente entendemos la palabra. Amén. Gloria al Señor. La Biblia tiene mucho que dar. Y este texto yo lo estoy leyendo hoy, a lo mejor el jueves o no sé qué otro momento ustedes se reúnen, otro predicador añade otras cosas al mismo texto. Amén. Porque la palabra de Dios es viva. Esto no es una letra muerta como muchas de las leyes que hay aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que son letras muertas, que están escritas allí en el código ese, gloria al Señor, pero a la hora de la verdad no se ejecutan. Pero la palabra de Dios es constante, es viva y constantemente nos está hablando, nos está regenerando, nos está santificando, aleluya, porque su autor está vivo, su autor vive y su autor reina para siempre y el Espíritu Santo de Dios debe habitar en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que Santiago nos explica cómo los creyentes deben manejar el estudio de la palabra de Dios, hermano. Y nos dice, sed hacedores de la palabra. Desde el verso 22, si usted lo lee, hermano. Y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la palabra. La Biblia es mi espejo. La Biblia me habla de Dios. La Biblia me dice si estoy pecando o no estoy pecando, ¿sabes? Esas son las partes que no voy a leer eso porque es que Dios me va a hablar directamente, ¿verdad? Decimos, ay, ese texto, Dios mío, aleluya. Porque sabemos que Dios nos está hablando, es el espejo, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor que nos refleja nuestra condición espiritual, ¿verdad que sí, hermano? Cuando usted se levanta por la mañana, hermano, y usted se mira en el espejo con las greñas así, todo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, con una imagen no muy deseada, hermano. Aleluya, pero usted va y se arregla y vuelve y dice, ahora sí me veo bien. Y sale para la calle. Pues mire, la palabra tiene ese efecto. Tú vienes todo trastornado, tú vienes todo quizás hecho un etcétera, pero cuando te metes en la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo te toma, te regenera y te miras nuevamente en ese espejo, ves lo grande y lo maravilloso que Dios ha sido en tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Es un examen penetrante, la palabra es penetrante. Amén. Cuando Cristo cogió el libro y lo abrió en la sinagoga y empezó a leer ¿qué? El profeta Isaías. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios. Y después que leyó aquella escritura, ¿qué dice la palabra? Todos los ojos estaban así. Porque lo que él dijo después fue más poderoso. Hoy esta escritura se ha cumplido entre nosotros. Amén. Y cuando esa gente que estaba allí sintió el impacto de la palabra de Dios, porque Cristo llenó la atmósfera con su presencia. Aleluya. Qué lindo cuando la palabra de Dios llena la atmósfera del poder de Dios. Gloria al Señor. Miren, en este tiempo se predica tanta bobería, perdonando la palabra, pastora. Se predica tanta bobería, tanta tontería, tanta cosa que si usted, gloria al nombre del Señor, no está bien agarrado del Señor, va a creer todas las mentiras que le dicen en todas esas redes sociales y en muchos videos que no se predica la palabra de Dios. Lo que se predica es motivación, aleluya. Lo que se predican son otras cosas, no se
sus emociones, que vayan a otros niveles, que hagan esto, que aquello, otro, gloria sea el nombre del Señor, pero se olvidan que la palabra del Señor, la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios es la que limpia el camino del joven. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Dice en mi corazón, he guardado ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Estamos teniendo un fenómeno social, hermano. Muchos jóvenes no quieren servir al Señor, pero quieren verse bonitos, quieren tener buena imagen, porque eso es lo que el mundo les está dando. Amén. Pero qué lindo cuando vienen al Señor. El Señor toma a esa persona, ese joven, y lo cambia y lo hace lindo. Eso es lo que ellos entienden, que en Cristo todos somos hermosos. Cuando dicen amén, el Espíritu Santo nos regenera, nos cambia, nos hace una nueva criatura, hermano, gloria al Señor. Pero muchos no quieren venir a la palabra, muchos no quieren sentarse a escudriñar la palabra, muchos no quieren llegar a la casa de Dios, a la escuela bíblica, para recibir la instrucción de la palabra del Señor. Amén. Así que como iglesia tenemos un gran reto de que la palabra de Dios siga siendo predicada en todo el mundo. Amén, hermano, aleluya. Mira, hermano, como parte de la encomienda de los sacerdotes, y volvemos al Antiguo Testamento, gloria al Señor, estaba la de educar al pueblo e instruirlos en las Escrituras. Era la función de los levitas y de los sacerdotes. Y cuando usted va a la historia de Esdras, de Nehemías, gloria al nombre del Señor, que vea a estos dos hombres de Dios y traen la ley al pueblo y quieren que el pueblo, aleluya, se reconcilie con Dios, y la palabra del Señor produce un efecto poderoso, hermano, gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 8. No lo vamos a leer completo, hermano, gloria al Señor, aleluya. Nehemías capítulo 8 dice, verso 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aleluya. Mira, hermano, esta palabra es tan poderosa que hasta un niño la entiende. ¿No le enseñamos la palabra de Dios a los niños? Le voy a decir algo más. La Biblia dice que aquel que por torpe que sea, no se saldrá del camino. Amén. No importa la condición en que esté. Los niños no son torpes. En ocasiones, ¿verdad? Se están cayendo todo el tiempo, están aprendiendo, pero usted le inculca la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer esa palabra en ese niño? Germinar. El niño crecía en sabiduría, en conocimiento. Véalo en Samuel, véalo en Jesús. El niño crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios. Amén. Esa es la importancia de que los niños también sean enseñados en las palabras y que escudriñemos la palabra de Dios junto a ellos. Amén. Cuando su hijo se sienta a su lado, ¿verdad? Gloria al Señor. En mi caso, ¿verdad? Que tengo dos varones y se sentaban y me preguntaban, mami, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué la Biblia dice aquello otro? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué la Biblia habla de estas cosas? Gloria sea el nombre del Señor, hijo mío, por esto y por esto y por aquello, ¿verdad? Gloria al Señor. Y uno los trata de llevar al nivel de comprensión de su edad, claro está. Amén. Porque quizás no todos vamos a entender. Amén. Gloria al Señor de la misma manera. Pero por eso somos enseñados. Y aquí Nehemías usó a Esdras, el escriba Esdras, porque Esdras no solo era escriba y leía la ley, puso gente a interpretarla, a enseñarla dentro del pueblo. Bendito Dios. Mira lo que dice, no le voy a decir los nombres que hay ahí porque son difíciles de pronunciar. Pero en el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen las Escrituras.
¿Qué produjo la palabra de Dios en ese pueblo, hermano? Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué necesitaron sacerdotes y escribas? Porque la ley estaba en hebreo. Ellos están regresando del cautiverio, hablan en arameo, no entienden el hebreo, y entonces los sacerdotes y levitas que tenían el conocimiento le enseñaron al pueblo la palabra de Dios. Eso es escudriñar. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia tiene sus raíces en el griego, en el hebreo, en el arameo, hermano. Pero nosotros no hablamos ninguno de esos idiomas. Y Dios ha sido tan bueno que ha permitido que llegue en qué idioma? En español. Para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos adoran? Qué lindo es el Señor, hermano. Mire, verso 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último de la fiesta de los tabernáculos. E hicieron fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue solemne asamblea según el rito. Amén. El pueblo de Israel había dejado de celebrar sus fiestas, había dejado de celebrar sus celebraciones, pero la ley les trajo el conocimiento de que tenían que volver al principio. Amén. Hablaba yo con alguien y decía: wow, si la iglesia de Dios volviera al principio. ¿Cuál era el principio? Que estaban los 24/7 en el templo. Esa era la realidad. Los que fuimos criados en el evangelio de Pentecostés, ¿verdad? Gloria al Señor. Nuestros padres llegaban al templo, hermano, desde las 6 de la mañana. Estaban todo el día en oración, ayuno. Se daba la escuela bíblica, hermano. A las 12 interrumpían, se tomaban un refrigerio, seguían de corrido, hermano, gloria al Señor, y se iban al templo de 1 a 5 a orar otra vez. Y después de las 5 se iban a cocinar y hacer algo para volver a las 7 de la noche al culto del Señor. Eso era todos los domingos, todo. Eso fue lo que yo viví en mi niñez. Ay, hermano, pero cuando ese culto empezaba a las 7 de la noche, lo que había era fuego de Dios. Lo que había era poder y presencia de Dios. Dios tocaba las vidas se salvaban, hermano. Pero cuán difícil se hace en este tiempo con tantas ocupaciones llegar a la casa del Señor. ¿Amén? Mucha gente dice: ay, que el culto se acabe temprano, que yo mañana tengo que trabajar. Sí, estamos bien ocupados. Pero qué lindo sería que la iglesia volviera a ese principio. Amén. Las iglesias se llenaban de niños los domingos porque mamá y abuela los traían al templo para recibir la palabra de Dios. Ahora están en los parques metidos porque el enemigo se inventó que los juegos se hacen los domingos y nos los sacó de la iglesia. Pero podemos volver a retomar, hermano, esa misión de traerlos nuevamente a la casa de Dios y hacerles comprender que sin Dios no somos nada, que hace falta leer el libro, que hace falta escudriñarlo, que hace falta comerlo. Dios le dijo al profeta: come el libro. Usted no se puede imaginar comiéndose un papel, ¿verdad que no, hermano? Claro que no. Pero en el sentido espiritual, lo comes porque lo lees, porque lo estudias, porque lo escudriñas. Y la Biblia dice que el profeta en su boca, ¿cómo lo sintió, hermano? ¿Cómo lo sintió? Dulce como la miel. Pero cuando pasó por la tráquea y pasó por, aleluya, por aquí, por el esófago, y llegó por acá, hermano, la palabra resultó amarga. Amarga en el sentido de que era poderosa, era una palabra purificadora, amén. Gloria al Señor, y le revolcó el estómago al profeta de todo lo que tenía ahí, gloria al Señor. Pero la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios restaura, la palabra de Dios fortalece. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cómo entendemos la palabra, amado? Por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Por eso tenemos que conocer al Señor. Amén. Cuando Dios envió a Felipe junto al carro del etíope, vamos a Hechos capítulo 8, hermano. Amén. Hechos capítulo 8. Esa porción escritural es muy hermosa. Amén. En Hechos capítulo 8, cuando Dios envía a Felipe junto al carro del etíope,
El Espíritu lo movió, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Vamos a leerlo desde la palabra, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo ¿a quién? Al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Estaba hablándolo en voz alta. Una de las prácticas más maravillosas para nosotros memorizar los textos bíblicos era decirlo en voz alta. Amén. Lo hacíamos con los niños en la escuela bíblica. Acuérdate, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Y lo repetíamos para el otro domingo venir y decirlo de memoria. Amén. Y este hombre está leyendo al profeta Isaías en voz alta. Y él le dice: ¿entiendes lo que lees? Porque no es leer por leer. ¿Entiendes lo que está leyendo? ¿Sabes de qué tú estás hablando ahí? ¿Sabes lo que estás leyendo? ¿Qué leía este funcionario, hermano? El libro de Isaías. Poderoso libro, ¿verdad? El profeta Isaías, que desde el primer capítulo hasta el último está hablando del reino mesiánico de Cristo. Amén. Y le dice: gloria al Señor, el eunuco, gloria al Señor. ¿Y cómo voy a entender? ¿Cómo podré? Verso 31, si alguno no me enseñara. Hay gente que necesita ser enseñado y aprender a escudriñar las escrituras. Amén. Por eso yo le digo, cuando usted lea la palabra, tenga una libretita a su lado, tenga un lapicito. Y las ideas que vengan, si usted es predicador del evangelio, o enseña la palabra, o sale a la calle a predicar, escriba. Amén. Gloria al nombre del Señor, lo que Dios ponga en su corazón. Amén. Y vaya haciendo sus propias notas, su propio estudio de la palabra de Dios, hermano. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que yo le digo a la iglesia es que cuando estudiamos la palabra de Dios, hay otras ayudas, están los diccionarios, están los compendios, están, gloria al nombre del Señor, tantas referencias, hermano, y la gente te lee el texto, ¿verdad?, en el idioma original, te lo lee en la Reina Valera, 1960, ahora está la de 1995, salió una del 2000, y por ahí un montón de versiones de Biblia, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, la Biblia del pescador, la Biblia de la mujer, la Biblia de esto, la Biblia de lo otro, pero realmente el texto es uno. Y muchas de estas versiones han cambiado demasiado el original. Porque cuando usted compara una Biblia bien moderna, con esta que lleva ya muchos años, yo siempre uso Reina Valera 1960, amén. Puedo leer otras versiones, pero es que no, o sea, esta es la que es, ¿verdad? Y aunque han dicho, mire que eso ha pasado por tantos años, hermano, y pues se ha perdido, pero es la palabra de Dios. Yo creo que todavía esta palabra transforma. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia es viva, es eficaz, y no importa cuántos años, mire, esto viene hace años, hermano, la palabra de Dios, y todavía está funcionando, todavía vive, todavía produce algo en la vida del hombre, hermano. Amén. No es la versión, es como yo internalizo la palabra de Dios. Es como yo atesoro lo que Dios quiere hablar a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y ni hablar de la Biblia, de las falsas doctrinas de iglesias que le quitan partes a la Biblia, ¿verdad? Le quitan partes. La Biblia católica tiene los apócrifos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, si alguno aquí ha visto la Biblia católica, ¿verdad? Gloria al Señor, que son compendios históricos, pero no son de revelación divina, no tienen inspiración divina y no se predican en la iglesia. Amén. Aquí nadie predica de Tobías, ni de Judí, ni de yo no sé quién, ¿verdad? Que son los apócrifos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí predicamos lo que está establecido en el canon de la palabra de Dios. Los 66 libros que fueron aprobados, gloria al Señor, y que fueron aceptados y que Dios permitió que se escribieran aquí. ¿Cuántos dicen amén? Estos 66
No hay ninguna Biblia que le pertenezca a nadie. Tienen nota, porque sí, hay traductores, hay gente que estudia los libros y te da, mira, unas explicaciones en tu Biblia, así es como la mía. La mía es Scofield, que eso es viejísimo también. Amén. Otros usan Holman, otros usan, qué sé yo, MacArthur, otros usan Matthew Henry y usan todas esas interpretaciones, hermano. Pero qué lindo es cuando yo me olvido de todos esos nombres, me olvido de todas esas versiones y yo soy la que me meto aquí y el Espíritu Santo me dice lo que tengo que entender. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso es bueno, hermano, no es que es malo, ¿sabes? Gloria al nombre del Señor. Pero qué bueno es cuando el Espíritu Santo me lo dice a mí directamente. Mira, sierva, esto es lo que dice en ese texto. Y esto es lo que yo quiero hablar a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Así que el funcionario le dice, ¿cómo yo voy a entender si no alguien no me enseña? Yo no entiendo esto. Entonces se sentó, le rogó a Felipe que subiese, se sentara con él, y el pasaje de la Escritura dice, el verso 32 que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Qué lindo que podamos anunciar el evangelio de Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Mire si entendió la palabra, que yendo a cierta agua, le digo, aquí hay agua y tú hablaste del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Este fue el estudiante de instituto que más rápido se graduó. ¿Cuántos dicen? El miembro que más rápido entró a una congregación, hermano. Aleluya. Porque en ese mismo momento entendió la palabra, entendió el mensaje de la salvación, recibió a Cristo como Salvador y dijo, yo quiero bautizar. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese es el efecto que produce escudriñar la palabra. Si Dios no mueve a Felipe, ese hombre no hubiera entendido el mensaje, no se convertía, hermano. Por eso Dios llevó a los discípulos a diferentes lugares y nos mandó a nosotros a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura para hacerles entender lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, creo que es Corintios, ¿cómo creerán si no vamos a llevarle la palabra? ¿Cómo creerán si no somos enviados? Amén. Tenemos que llevar la palabra para que la gente crea. Luego que el estudio, luego que el escudriño, hermano, gloria al Señor. Y dejo que el Espíritu Santo haga la obra que tiene que hacer en el corazón. Usted no es el que convierte a la gente. El que los convierte es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo es el que toca. El Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que impacta la vida del hombre. Amén. Así que debemos llevar al pueblo a la comprensión de las Escrituras. Si nosotros no ayudamos en el estudio de la palabra del Señor, si no ayudamos a escudriñar las Escrituras, va a ser un poco difícil el entendimiento y el conocimiento, y no lo sabemos todo, hermano. Yo todos los días aprendo algo de la palabra de Dios. Siempre que me siento a estudiar algo de la palabra, aprendo algo nuevo. Amén. Siempre que voy a la escuela bíblica hay algo nuevo. Mira, hermano, y esta servidora que da la escuela bíblica de los adultos y mi hermano, hay muchas cosas que pues uno lee la lección, pero no es hasta que está allí que el Espíritu Santo te empieza a dar lo que Dios quiere que tú hables. Amén. Y mucha gente te dirá, pero tú tienes todo eso escrito que está hablando. Bueno, hay algunas ideas, pero el Espíritu te va dando lo que quieres que tú hables. Cuando alaban al nombre poderoso del Señor. Aleluya. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, hermano. ¿Por qué tenemos que escudriñar las Escrituras? La palabra de Dios ofrece seguridad. Amén. Tenemos también, dice la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como, hermano. ¿Qué dice ahí? Atentos, atentos a la palabra. Qué bueno que aquí todos están atentos a la palabra. Amén, gloria al nombre del Señor, aleluya, bendito Dios. Como una antorcha que alumbra
en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, hermano, que ninguna profecía de la Escritura, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Es de interpretación privada. Dios nos reveló lo que quería que nosotros supiéramos. ¿Saben? No nos lo dio todo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Más de 40 autores y todos estaban de acuerdo en lo que estaban escribiendo, porque fue el Espíritu de Dios el que hizo esta unidad. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora dice que la Escritura, gloria al Señor, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay cosas que no las vamos a entender, pero si las estudiamos las entendemos. En un momento dado el Señor le dijo a Daniel: sella las palabras, hasta ahí vas a saber. Al apóstol Juan le dijo: cierra el libro. Y Juan dice que vio cosas que no las pudo escribir en el Apocalipsis. Mire, si las que están en Apocalipsis son terribles, ¿cómo serían las que vio y no pudo escribir, hermano? Una cosa tremenda. Amén. Así que esas escrituras, cuando usted lee esos textos que Dios a los mismos hombres que escribieron les dijo: hasta ahí, eso es lo que la gente necesita saber. Amén. Fíjese que la Biblia dice que Juan exagera y dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no habrían libros para. Amén. Indicando que Jesús es un ser vivo, que es vida. Amén. Y que no habrían libros suficientes en este mundo para contener todo lo que hizo. Amén. Y yo lo creo que es así, que no todos los testimonios los apóstoles los pudieron documentar, hermano. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Incluso dicen que había una tercera epístola de Corintios que nunca se encontró, porque dicen que el apóstol Pablo escribió más de lo que está en nuestra Biblia, hermano. Gloria al Señor. Pero Dios nos trajo a la interpretación lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y lo más importante del libro es que en Cristo hay salvación. Amén. Solamente en Cristo, ¿verdad? Solamente en Él la salvación, ¿verdad? Se encuentra en Él. Y cantábamos en la escuela bíblica: yo aprendí, ¿se acuerdan? Que Jesucristo murió por mí, derramó su sangre, la derramó por mí. En la escuela bíblica, eso era lo que hacía la escuela bíblica. ¿Saben cuándo yo me convertí al Señor? Yo nací y me crié en el Evangelio, ¿saben? Pero yo tenía la maestra de nosotros, que era mi prima, gloria al Señor. Ella nos habló del plan de salvación. Y nos dijo: ustedes todos nacieron y se criaron en el Evangelio, pero ustedes se tienen que convertir a Cristo. Y esta noche yo les estoy hablando de la clase de salvación. ¿Cuántos se quieren convertir a Cristo? Amén. Pues esta noche, cuando el pastor haga el llamado, que era mi papá en aquel entonces en Yabucoa, ustedes van a pasar al frente y ustedes van a conocer a Jesús. Hermano, y esa noche con la maestra de escuela bíblica, cuando hicieron el llamado, ella dijo: los nenes se quieren convertir a Cristo, y todos pasamos al frente y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. A los 11 añitos hicimos la confesión de fe, hermano, y a esa misma edad fui bautizada en las aguas. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Porque es importante, hermano, que la Biblia, cuando la escudriñemos, el mensaje es: Cristo es la salvación. Y lo debe saber el niño, lo debe saber el joven. No es que vas hacia nuevos niveles, no es que vas hacia esto, no es que vas hacia lo otro. No, olvídese de eso. Amén. Es que vamos a tener la seguridad de la salvación, que aún más allá de la muerte el Señor va a ir con nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Es tener la seguridad de que el Cristo al cual yo le sirvo va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que se acabe esto, hasta que se cierre el libro, hasta que se acabe la historia, el Señor va a estar con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuántos alaban al Señor? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para escudriñar la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Pídala a Dios. Amén. Santiago 1:6. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque la sabiduría del mundo es ¿qué? Carnal,
terrenal, diabólica. ¿Verdad que dice eso? Lo dice Santiago. Y si lee Corintios lo dice. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Una persona que no tiene a Cristo lee este texto y eso es un invento de ustedes. Mire que un pez se tragó a Jonás, que un pez se tragó a un hombre. ¿A quién se le ocurre que un pez se trague? Bueno, Dios puede hacer lo que quiera. Cuando yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, un profesor que era abogado, era un hombre reconocido, delante del grupo me preguntó: ¿usted cree en la historia de Jonás? Y yo le dije: sí, yo la creo. ¿Y por qué usted la cree? Por la fe. Nada más con el testigo. No me siguió preguntando. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le tenemos que demostrar al que no tiene a Cristo que creemos en la fe del Señor. ¿Amén? Y aquel abogado, cuando yo le contesté, que a lo mejor pensó que me iba a hacer titubear o que me iba a hacer llorar, dije: no, yo lo creo por la fe. Amén, porque él sabía que yo era creyente y él es abogado y quizás él no creía ni en la luz eléctrica, pero ese día tuvo un testimonio de que yo creía lo que decía la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que hubo un diluvio porque ahí está el arco en las nubes que me dice que esa historia es real, es verdadera, porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el cumplimiento de la palabra. Ahí está el cumplimiento de las escrituras. Gloria al Señor. Cuando vemos en la naturaleza que Dios nos habla, decimos: eso fue lo que yo leí, eso fue lo que yo entendí. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él están ocultas. Pero aquel que conoce al Señor, le plació a Dios salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Amén. Es una locura, pero qué buena es esta locura. Bendito sea el Señor. Aleluya. Por la locura de la predicación, no por la sabiduría humana, porque si había sabiduría en el tiempo de los apóstoles, sí, estaba el imperio romano, había estado el imperio griego. Pablo tuvo que enfrentar a los estoicos, a los epicúreos. Aleluya, que hay un capítulo ahí que habla sobre eso, y el apóstol Pablo se puso de pie y allí, viendo una inscripción de todos los dioses que yo tenía, dijo: de ese es que yo voy a predicar. Del que está ahí que ustedes pusieron al Dios no conocido. Porque como ustedes quieren tener tanta sabiduría y tantas cosas nuevas, pues yo les voy a hablar de eso que ustedes escribieron ahí. Y ahí se reveló la palabra. Y ahí les hizo comprender y entender que había un Dios más grande que todos los dioses de la mitología griega y de la mitología romana. Qué lindo es el Señor. Amén. Porque Dios es real. Y esta palabra nos llena de poder, hermano. Alabado. Mire lo que dice Lourdes. No quiero ser muy extensa porque ustedes, ¿verdad? Gloria al Señor. Hechos 17:11. Mire, Pablo y Silas están en Berea. No en Vegea, en Berea. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 10: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mire lo que dice: escudriñando cada día las sagradas, ¿qué? Las escrituras, para ver si estas cosas eran. Qué lindo. Escudriñando cada día. No era que leían el texto, no era que se sentaban con el texto y ahí, ¿qué dice esto? ¿Quién lo escribió? ¿Qué? Escudriñando cada día las escrituras. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes, hermanos, porque la palabra de Dios estaba siendo explicada, porque la palabra de Dios estaba siendo escudriñada todos los días en la sinagoga, que eran lo que hacían los apóstoles cuando iban a un lugar: enseñar la palabra por 1, 2, 3 años, y se quedaban allí, establecían una iglesia, dejaban líderes en la iglesia y arrancaban para otro lugar para seguir predicando el evangelio de Cristo. Eso es lo que hace la obra misionera, eso es lo que hace la obra evangelística: sembrar la palabra de tal manera
para la gloria y la honra del Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amén. En Daniel capítulo 9 habla de cómo el profeta descubrió, escudriñando la palabra profética de Dios. Dice que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice la Biblia, yo, Daniel, miré otra vez, ¿qué dice ahí? Miré atentamente, lo que dijo Santiago, es que mira atentamente en la ley. Aquí Daniel miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En Jeremías 25:12 se habla de ese tiempo. Eso fue lo que leyó Daniel, leyendo, escudriñando los libros. ¿Y qué hizo Daniel cuando se enteró de eso? Se fue a orar y ayunar. Señor, se cumplió el tiempo. Se cumplió el tiempo. Eran 70 años. Hemos pasado 70 años en Babilonia. Y dice ahí la palabra que él se fue de rodillas y le pidió a Dios, libéranos, sácanos del cautiverio. Y Dios cumplió su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuál es la profecía más grande que estamos esperando, hermano? Que Cristo venga a buscar a su pueblo. Ojalá venga esta noche. ¿Cuántos dicen? No tenemos ya que pelear con Luma. Alabado. Vamos a tener la luz. La luz. Allí no habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Amén. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es el Rey de Reyes, para siempre ser. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo esos himnos del pasado que hablaban tanto, ¿verdad? Ahora tampoco los himnos tienen teología, pero eso es otra conferencia, hermano. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, porque hasta los himnos de antes nos hablaban la palabra de Dios. Amén. Hay unos pasos para escudriñar la palabra, hermano. Primero, ore al Señor. Ore. Establezca un tiempo. Saque un tiempo con el Señor. Deleítese en la palabra de Dios. Medite y relaciónela. Mire, el Salmo 1 decía que en su ley medita de día y de noche. Amén. Y ese hombre bienaventurado es plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. ¿Y su hoja qué? ¿Qué Dios le dijo a Josué? Aparte de decirle, mira que te mando que te esfuerces, la gente, no nos aprendemos el texto anterior. ¿Qué nos dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de qué, sino que de día y de noche meditarás en él y todo te saldrá bien. ¿Quiere decir que no vamos a tener problemas? No, hermano. A través de luchas y tribulaciones, también lo dice la Biblia, vamos a llegar al reino de los cielos. Si Cristo sufrió, tenemos que sufrir. Si usted quiere seguir en pos de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Amén. Así que después que, antes de que le dijera, esfuérzate y sé valiente, acuérdate del libro, que no se aparte, acuérdate de leerlo. Mire lo triste de la historia de Josué, ¿verdad? Después de la conquista y todo, después que José se murió y los ancianos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Se levantó una generación que no conocía a Dios. Porque los ancianos, que eran los que enseñaban en Israel, se murieron todos con Josué. Y parece que no dejaron por allí un jovencito que aprendiera las escrituras y siguiera enseñando al pueblo. Y ahí ve el revolú del libro de Jueces, que se apartaban, volvían, se apartaban, y todos los jueces ahí, hermano, hasta que, gloria al Señor, el pueblo tuvo que pasar todo lo que pasó, gloria sea el nombre del Señor, por apartarse de la palabra del Señor. Porque donde no hay enseñanza, donde no hay instrucción, el pueblo perece por falta de ¿qué, hermano? De conocimiento. Escudriñar nos da entendimiento, nos da conocimiento, nos da sabiduría, hermano. El conocimiento de Dios. Y no es que usted se va a saber la Biblia de Génesis y Apocalipsis, porque usted sería un genio si se la sabe de Génesis y Apocalipsis. Pero ¿de qué habla el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento que debe tener el creyente? Que Cristo habita en mí. Que Cristo es mi Salvador. Que Cristo es el sanador. Que Dios sana, que Dios salva, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, hermano, gloria al nombre del Señor, aleluya, y que viene
por su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Así que quizás no nos podamos aprender de memoria todo el libro, pero si lo leemos todos los días, nunca se va a apartar de nuestra boca el libro de la ley, sino que todos los días vamos a tener la palabra de Dios. Lee el Salmo 119 en su casa porque es muy largo para hablar de ese. Gloria al nombre del Señor. Amén. En todos habla de los dichos de tu boca, la ley de Jehová, los preceptos de Jehová, los estatutos de Jehová, los mandamientos de Jehová. Todas las palabras están relacionadas con la palabra de Dios. Le voy a decir algo. Usted sabe que el Salmo 119 es el abecedario del pueblo de Israel. Amén. Empezando de la primera parte, por eso es tan largo. Imagínense, el abecedario es larguísimo. Amén. Ese es el alfabeto del pueblo hebreo, hermano. Y en todas las porciones habla de amar la ley de Dios. Lámpara es el más conocido, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Además, hermano, cuando escudriñamos las escrituras, aplicamos a nuestra vida lo que Dios nos habla. No es necesario comenzar, el orden en que usted la lea, eso no es importante, es importante que la leas. Amén. Hay gente que empieza todos los años y empieza la Biblia en un año y tienen un librito que los va guiando. Amén. Pero a veces Dios te mete por otro camino. Mira, quiero que leas esto, quiero que busques aquello. Amén. Y Dios te va dirigiendo. Amén. Gloria al Señor. Conozca los personajes de la Biblia. Tome nota de lo que aprenda. Escuche la palabra del Señor. Aleluya. Puede buscar videos. Puede buscar audios que hablen la palabra del Señor. Lea, pregunte con otras personas. Pregúntele a su pastora. Pregúntele al maestro de escuela bíblica. Investigue lo que usted no entienda, pero aprenda a conocer la palabra de Dios. Amén. Así que esta palabra va a ser de bendición para su vida. Entonces el Señor hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Porque cuando confiamos en la palabra del Señor, ella es la brújula que nos dirige a toda verdad. Amén, hermano. Así que ustedes van a continuar escudriñando, porque yo sé que ustedes estudian la palabra del Señor. Amén. Pero les invito a continuar en ese estudio, en esa práctica, en amar la palabra poderosa del Señor. Amén.